Pero si no conocemos, si no entendemos las palabras que el Señor nos está hablando, ¿cómo lo vamos a transmitir? Si ni tan siquiera entendemos ¿Cómo lo vamos a transmitir? Exacto. ¿Me explico? Sí, Entonces, les servimos, pues. por ese motivo es que este espíritu religioso nos adormece y dice, sí está bien, hay que vaya a la iglesia cuando él tenga tiempo, hay que cuando él quiera, el domingo él conmigo. Y nosotros este espíritu religioso nos adormece a tal grado de que nosotros, en pocas palabras, vulgarmente, discúlpeme lo que voy a decir, nos vale si van o no van. Porque con esas palabras, pues, Pero cuando nosotros les transmitimos a ellos el pensamiento del Padre y ellos aprenden el pensamiento del Señor, nosotros les podemos explicar a ellos cuando ellos vengan y nos digan, mamá, pero ahí dice contrito, pero yo soy contrito, van a decir, ¿qué es eso? ¿Qué les vamos a explicar? Entonces, nosotros podemos deducir muchas cosas. Es esto, amigo, es el otro, es aquí, es allá, y así como estamos haciendo ahorita. Podemos deducir muchas cosas, pero en realidad, ¿qué es para poder transmitir el pensamiento de Dios a nuestros hijos? ¿Por qué? Porque el punto es este. Ahora, fíjense que la palabra es bien sencilla, porque la palabra en hebreo es la palabra 1793. 1793, que es en el diccionario Strong. La palabra dice, se escribe así, mira. La palabra se escribe así, dice que se pronuncia Dacas. Pero dice que cuando vamos a leerlo, dice, literalmente dice, significa polvo. Figurativamente, significa contrito. Entonces es una figura. Porque si lo volvemos literalmente y decimos, vive con el corazón polvo, no entendemos, nos quedamos peor. Pero dice figurativamente es contrito. Y contrito es quebrantar, dice. Es mutilado, mayugado. Dice que eso lo dice el Strong. Pero el diccionario de la Real Academia Española dice que es un adjetivo calificativo que está arrepentido por alguna cosa. Se sentía contrito por haberte ofendido. Pon el ejemplo. Entonces podríamos deducir nosotros que Dios vive en un espíritu arrepentido, basado en lo que sabemos de eso y a lo que dice el diccionario. Entonces, ¿cuántos arrepentidos hay aquí? Amén. Amén. Porque yo soy arrepentido. Yo me arrepentí de mis maldades y vine a buscar, ¿cómo se llama esto en el Señor? A paz y paz en mí. Es como cuando usted ofende, porque sabes en la pastora nos dijo que nosotros ofendemos de muchas formas. ¿Sí? Y cuando tú ofendes, cuando tú sabes que tú hiciste algo mal, por más leve que haya sido, esa cosa que se siente de eso es tener ese espíritu. Estoy arrepentido. Y yo sé que si yo logro, el alma se arrepiente. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que el alma no se arrepiente. ¿Se da cuenta? Entonces, el arrepentimiento es en nuestro espíritu. Entonces yo tengo que saber y conocer mi alma para poder conocer mi espíritu. Porque más bien el alma tiene que morir. Porque ahí es donde están las obras de la carne. Amén. Entonces deducimos y quedamos de acuerdo de que Dios habita en un corazón arrepentido. ¿Verdad? Contrito, usted va a saber que cuando le digan constrito y humillado, te va a decir arrepentido. Entonces ya tiene ping y dice usted arrepentido. Yo se lo digo y se lo digo. Después de la campaña usted va a tener deseos de tener y entender un poquito más la palabra, porque un espíritu de revelación va a caer sobre usted. Y ya está cayendo, porque estamos viendo que estamos deseando saber más de la palabra de Dios. Y revelación es entendimiento.
No es, ay, yo sé, y yo sé cuántos cuernos del Apocalipsis son. No es eso. Revelación es entender la palabra de Dios. Llegar al punto de conocer el pensamiento de mi Padre Celestial, que está impreso en esas letras. Amén. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esto, entonces está y Él habita en un corazón contrito y humilde. Ahora la pregunta que le tengo yo ahorita es, ¿cómo sabe usted que usted es humilde? Porque saber que otra persona es humilde yo lo puedo ver, pero ¿cómo puedo saber yo que una persona, que yo o no se puede? ¿Sí se puede? ¿Versículo bíblico? ¿Versículo bíblico? Yo le podía dar una definición. A ver, bro, hable, bro. Pues yo pienso ser humilde cuando me equivoqué. Usted sabe que usted es humilde porque se arrepintió, Sí, o sea, cometí un error y lo reconoció, aceptó. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo sé yo que soy humilde? Y pues esta pregunta sí está mera cardíaca, hermano, porque está diferente. Es como cuando le dijo Pedro al Señor Jesucristo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque Jesús les dijo, si te quieres ir, vete tú también. Pero Pedro le dijo, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Porque él sabía que ahí era lo que botaba las fuentes. Vuelvo al ataque. ¿Cómo sé yo que soy humilde? Esa es la pregunta que tenemos que contestar hoy. Porque si el Señor habita con un corazón arrepentido y humilde, ya sabemos que arrepentido es una persona que deja de hacer lo malo y se viene para hacer lo bueno. Pero ahora estamos sabiendo que Él también habita con el humilde, de corazón humilde. Una persona humilde es una persona que también puede estar dispuesta a ser examinada. Puede ser, sí. Yo digo que sí. Pero mi pregunta no es esa. Mi pregunta es, ¿cómo sabe usted que usted es humilde? Y si usted me dice, y si yo le pregunto a usted, ¿está en la Biblia? Y usted me dice, sí, porque usted me lo dijo, tiene que tener un versículo bíblico para reforzar su enseñanza. Entonces, basado en eso es que yo estoy creciendo también como usted en el conocimiento, hermano. Porque no crea que los estudios que hoy desarrollamos eran iguales como al principio. Al principio yo venía y les tiraba y ya, y todo. Y gloria a Dios, aleluya. Y la hermana Leti me decía, hermano, gloria a Dios, el Señor lo usó. Pero cuando ya después empezamos a desarrollar y empezamos a enseñar, hasta la hermana Leti dice, hermano Oscar, hoy aprendí más. ¿Pero por qué es? ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos está llevando por el camino de poder entender y tener una revelación de su palabra para poder explicarle a nuestros hijos. Es que todo este rollo es para la familia. Si miren, por ejemplo, las dos nenas ellas dos son jovencitas, hermosas las dos. Pero ellas están siendo instruidas. Y ellas van a llegar a instruir a sus papás. Porque sus papás, pongámosle que no estén aquí, pero aquí está la hermana Leti, pero pongámosle que no estén. En el momento en que los papás tengan una situación, si la palabra de Dios dice tal y tal cosa, ¿y cómo sabes tú? Ah, yo te enseño, papá. Entonces ellas tienen argumentos para enseñar al papá. Ahora, volvamos a lo que estamos hablando. Entonces, ¿usted cree que sí podemos llegar a conocer que yo soy humilde? Sí puedo ver mis propias actitudes para yo decir soy humilde. Sí, eso Vale. fue. Entonces, Mateo 11:29, ¿qué dijo el Señor Jesús? Aprender de mí. ¿Qué dijo? No sé nada de eso. Mateo, ¿qué? 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dice el Señor Jesús? Sed humildes como yo soy humilde. Entonces él sí sabía que él era humilde. Sí sabía. Él sí sabía que él era humilde. Entonces sí podemos saber nosotros que somos humildes. Porque Dios también habló eso de Moisés.
Y nosotros podemos llegar a ser, Más humilde de todas las tierras. podemos llegar nosotros a saber si yo soy humilde. ¿Cuál sería el opuesto de humildad? No me rayes allá. No me rayes allá. ¿Y cuántos de aquí somos orgullosos? Somos. Yo podría decir que todo el tiempo somos orgullosos. ¿Quién ganó hoy? México, México. Y ahí estamos todos. Y hasta así le hacemos. Mire, yo vine de verde. Pero ese es el punto. Yo reconozco, yo tengo que reconocer que yo soy orgulloso. Y reconociendo que yo soy orgulloso, yo puedo llegar a la estatura de saber que yo puedo llegar a borrar ese orgullo de mí y aprender a ser humilde. Porque si el Señor Jesús, y nosotros sabemos que las enseñanzas del Señor Jesús son las que nosotros debemos de poner en práctica, y Él es humilde de corazón, nosotros tenemos que llegar a saber si somos humildes de corazón. Y esa humildad nosotros tenemos que saber que la estamos reflejando. El hermano Otto puso un ejemplo, dice que una hermanita se le acercó en cierto país y se le acercó: hermano Otto, quiero que me ayudes. Le dijo ella, y le dijo él a ella: ¿qué quiere, hermano? ¿Cómo hace usted para mantenerse humilde? Y él dijo, ay, ¿usted cree? Caray, ¿usted cree que yo soy humilde? Al menos eso es lo que refleja. Entonces, yo le estoy poniendo este ejemplo al hermano Otto porque ni él mismo sabía que era humilde. Y si nosotros vamos a querer ponerlo de esta manera, apóstol, hermano Oscar, ¿quién está más cerca de Dios? Fíjense, en nuestro orgullo, Él está más cerca de Dios. Pero si Él no sabe cómo está de espíritu y el hermano Oscar sí sabe, ¿en dónde se va a poner el orgullo ahora? En el hermano Oscar. Porque yo sí sé. Hermanos, es ahí donde nosotros debemos entrar y ponernos a pensar y decir: yo puedo llegar a ser como el apóstol es. Porque si el apóstol lo refleja, yo también puedo reflejarlo. Si nuestro Señor Jesús lo reflejó, yo también puedo reflejarlo. Entonces la humildad está en nuestro espíritu. La humildad está en nuestro corazón. Entonces nosotros estamos conociendo hoy nuestro espíritu. ¿Por qué me estoy basando yo en que conozcamos nuestro espíritu? Porque yo quiero que usted hoy en la noche o todos los días de hoy en adelante agarre su concordancia o agarre su libro o agarre su Biblia y empiece a leer todo lo que tenga que ver con el espíritu. Porque Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad, hermano? ¿Aquí en el agua? ¿Dónde está la verdad? Está en el espíritu. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Entonces, ¿dónde está la vida? En el espíritu. Entonces nosotros tenemos que saber todas esas cosas para poder nosotros transmitirle a nuestros hijos una vida en el espíritu. Es lo que tenemos que buscar. Por eso es que nosotros vamos a buscar en nuestro espíritu si el pensamiento del Padre está implantado en nosotros. Hable, hermano. También en la versión de Filipenses 2, capítulo 2, versículo 3 a 5, habla de humbleness. Ajá, ¿qué dice? Pero yo no tengo ni idea. Hablar en inglés, hermano. Aquí lo traducimos, no se preocupe. It says, do nothing from selfishness or empty conceit, but with humility of mind regard one another as more important than yourself. Do not merely look out for your own personal interests, but also for the interests of others. Have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. ¿Qué dijo, hermano? Filipenses 2. Está caminando
nuestros intereses. y Dos. los intereses de Versión 3 al 5. Versión 3, Filipenses 2, 3 al 5. Dice, ¿quién la tiene? Para que nos lo traduzcan bien. Ahora sí la agarró en curva el hermano. Filipenses 2, 2, 3, ¿verdad? 2, 3. 2, 3 y 5. Bueno, dice 2, 3, 5, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Sí? Amén. Pregunto. Gracias, hermanito, por la aportación. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aquí hay dos claves para ir conociendo nuestro espíritu. Manso. ¿Qué quiere decir con eso de manso? Dice, manso y humilde de corazón. ¿Qué quiere decir manso? ¿Qué pasa cuando alguien daña algo de tu propiedad? ¿Cómo reaccionas? ¿Reaccionas por tu alma o reaccionas por tu espíritu? Porque el alma, ¿cómo reaccionaría? Rápido, enojado, ¿Y cómo reaccionaría el espíritu? más sosegado. Manso. Tiene que estar con mansedumbre para poder arreglar la situación. Hace unos días tuvimos un problema en la casa, incidente, no accidente, incidente. Voy a tomar el ejemplo porque se presta. Una de mis sobrinas vive con nosotros y pues el vecino pegó el carro demasiado en la calle al de ella. Y ella pensó pues que él le había pegado. Y nosotros le dijimos, no hagas, no le hizo nada. Entonces, pero ella reaccionó. Digo, no, le cagó, le rayó y todo. Con tal de que llegó la policía. Y iba a ir la policía ahí enfrente de la casa y las luces y todo. Y yo me sentía pero mal, yo me sentía mal. Pero yo no podía hacer nada, es propiedad de ella. Pero ella vive en mi casa. Y entonces el vecino, ¿con quién la iba a agarrar después? Pues con usted. Entonces vine yo y le dije yo a ella, déjalo así, ya no te metas en... Pero ella no nos hizo caso. Al punto que quiero llegar es de que el otro día estábamos platicando mi esposa y yo, y me dice ella, yo me siento mal. Yo también, digo, no te creas que no. Entonces ella me dice, el Señor puso en mi corazón que vayamos a pedirle perdón. Y dije yo, voy a ir yo. Y me fui Génesis. a hablar con el vecino. Y le dije, mira, fíjate, discúlpame. Y traté la manera de apaciguar las aguas. Digo, yo lo que quiero es que vivamos en paz, que no haya problemas. Él antes no me saludaba, pero sí saben que somos cristianos evangélicos. Imagínense qué testimonio estaban dando nosotros. Entonces vine yo y platiqué y hablé con él, y ahora hoy me saluda. Sea hipócrita o no sea hipócrita él, eso no me interesa. Lo que me interesa soy yo. ¿Y usted fue? ¿Por qué? Porque si yo tomo la actitud, me vale, ahí es problema de ella. ¿Qué cree que va a pasar después? ¿Le van a pegar a mi carro? ¿Le van a pegar a algo? Y entonces, ¿cómo voy a reaccionar? Ese es el punto. Ese es el punto. Entonces, si algo yo tengo que conocer, es mi espíritu para no reaccionar, porque mi alma va a reaccionar así. Mi espíritu no. Por eso es que tengo que ser manso. Manso. Dicen que la palabra manso es un adjetivo calificativo que se le da a una persona apacible y tranquila. Es un hombre que no se exalta por nada. Y fíjense que si alguien nos gana en esto es el caballo. Porque el caballo sí es manso. Cuando se le doma, el caballo es manso y aprende a ser manso. Le dice al caballo, váyase recto, él se va recto.
y no para. Pero nosotros, váyase recto, ¿no? Estamos mejor el atajo, por aquí me voy más recto, salgo más rápido. Así somos nosotros. Entonces, yo cuando le estaba leyendo dije yo, ay, dije yo, incluso fíjese, las aguas también son mansas. Hay aguas que no se mueven, hágase. Ni el aire las mueve. Y usted dice, esas aguas son mansas. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos ser mansos y humildes de espíritu? ¿Por qué no podemos nosotros alcanzar esa estatura del varón perfecto como Dios quiere que seamos? Porque ayer nos lo enseñaron en la mañana. ¿Qué dijo el hermano Garduño? Ser perfectos. ¿Cuántos de aquí quieren ser perfectos? Ninguno levantó la mano. Porque humanamente nos han enseñado de que no hay ninguno perfecto. Pero la Biblia a mí me enseña de que yo soy perfecto. Ser perfectos como nuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces yo puedo alcanzar esa perfección. Pero ¿cómo la voy a alcanzar? Por medio de tener un espíritu manso y humilde. Entonces yo puedo saber si estoy siendo humilde, si estoy siendo manso. ¿Por qué? Porque lo voy a reflejar en mis actitudes, en las situaciones que tenga yo a diario para poder sacar adelante. Vamos a leer el libro de Números y ahí vamos a leer a Moisés. Porque el libro de Números, en el capítulo 12, versículo 1 en adelante. 12. Versículo 12. Números, versículo 12. Déjeme abro mi... Versículo o capítulo. Perdón. Es capítulo 12, versículo 3, pero vamos a leer del 1 en adelante. Porque si la Biblia dice, lo que dice ahí, dice, se lo voy a leer yo Números 12, 3 y luego leemos desde el principio. Dice, pues era Moisés el hombre más manso de cuantos moraban sobre la tierra. Entonces, si la Biblia a mí me enseña de que Moisés era un hombre más manso en toda la tierra, si hay un espíritu de revelación en mí encima, ¿a quién voy a ir a estudiar? ¿A quién voy a ir a estudiar? A Moisés. A Moisés. ¿Por qué? Porque él es el manso de toda la tierra. Entonces tengo que ir a saber cuáles eran las actitudes de Moisés. ¿Por qué? Porque él me va a enseñar a ser humilde. Él me va a enseñar a ser manso. Entonces nosotros vamos a ver en la Biblia. Así es que entonces acompáñenme a Números capítulo 12. Déjenme, voy a abrir mi Biblia yo y seguimos adelante. Capítulo 12. Hermana Nancy, ¿podría leernos 12, 1 en adelante, hasta donde yo le diga? Números 12, 3, 12. Del 1 hasta en adelante, hasta donde yo le diga que pare. Miriam y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado. Ahí, paremos. ¿De quién hablaron? ¿A causa de qué? De la mujer, ¿verdad? Pregunto, ¿cómo reacciona usted cuando hablan mal de su mujer? ¿Cómo reacciona usted cuando hablan mal de sus hijos? ¿Cómo reacciona hermana Nancy, hermana Francis, cuando alguien le pega a la hermana, a la hermanita Gana? ¿Se da cuenta? Siga adelante, hermana Nancy. Porque él había tomado una mujer cusita por esposa. Y dijeron, ¿acaso Jehová ha hablado solamente a Moisés? He aquí que también a nosotros nos ha hablado. Y Jehová escuchó esto. Ahí paremos. Vamos encontrando ya la segunda o la tercera, más o menos la tercera. ¿Cómo reacciono yo cuando hablan de mal de mi familia o de mi cónyuge o de ¿cómo se dice? Mis hijos? Ahí tiene que haber una reacción suya espiritualmente. No puede usted reaccionar carnalmente, tiene que reaccionar espiritualmente. Pero por lo regular nosotros no reaccionamos espiritualmente.
Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer en nuestro espíritu para poder nosotros reaccionar espiritualmente. Vamos caminando. Dice, a ver, hermana Nancy, el momento... El 3. Adelante, hermano. Moisés era un hombre humilde más que cualquier otro hombre en la tierra. Y Jehová dijo repentinamente a Moisés, a Aarón y a Miriam: vayan ustedes 3 al tabernáculo temporal, y los 3 fueron. Luego Jehová descendió en una columna de nube, se detuvo a la entrada del tabernáculo temporal y llamó a Aarón y a Miriam, y los 2 salieron. Entonces les dijo Jehová: escuchen ahora mis palabras. Si ustedes son profetas, yo Jehová me les apareceré en visión. Hablaré con ustedes en sueños, pero no haré lo mismo con mi siervo Moisés, ya que él es fiel sobre toda mi casa. Amén. Ahí hay otra actitud que debemos ver de Moisés. Él era fiel. Dice que esta versión dice, él era fiel o confidente en toda mi casa. Yo le dije a usted, y se lo vuelvo a repetir, después de la campaña van a llegar hermanos a preguntarle cosas a usted y le van a contar testimonios muy íntimos. Y usted tiene que saber que si el Espíritu de Dios mora en usted y usted está viviendo una vida espiritual, usted tiene que ser un buen confidente de esa relación, porque se lo van a confiar a usted. Fidelidad también está en nuestro espíritu. Entonces, si nosotros estamos viviendo una vida en el espíritu, nosotros tenemos que ser fieles. Pero ¿verdad que nosotros no somos fieles? ¿Verdad que nos cuesta ser fieles? ¿Cuántos hemos mentido hoy en la tarde o hoy en el día? ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una situación en la que hemos estado, ¿qué hago? O hago esto o hago lo otro, pero tengo que ser fiel. Entonces son situaciones que nosotros debemos ver que nuestro espíritu debe de reaccionar a esas situaciones. Por eso le decía yo que nosotros debemos de aprender de nuestra alma, porque nuestra alma es la que nos enseña que nosotros, porque nuestra alma es infiel. Y si nuestra alma es infiel, quiere decir que mi espíritu es fiel. Si mi corazón es engañoso, quiere decir que mi espíritu le va a vivificar para darle que sea no engañoso. Por eso es que la palabra dice, por sobre todo, guardad vuestro corazón. Porque en nuestro corazón nosotros guardamos muchas cosas que son íntimas. Si hay algo que es fiel en nosotros, es el corazón nuestro. Esa fidelidad es la que hace vivificar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu, que está vivificado a través del Espíritu Santo de Dios, le damos vida a nuestro espíritu. Por eso nosotros podemos ser fieles. Fieles en nuestro trabajo, fieles en la casa, fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Porque si nosotros no somos fieles en nuestros diezmos y ofrendas, hay una consecuencia, que Él no va a reprender al devorador. Él no lo va a reprender. Pero si nosotros somos fieles en nuestro diezmo y en nuestra ofrenda, Él se compromete en su fidelidad a reprender al devorador. Entonces, Él es fiel. Si nosotros estamos viviendo una vida en el Espíritu, nosotros tenemos la capacidad de ser fieles en todo lo que el Señor nos confía a nosotros. ¿Por qué? Porque fíjense que yo aquí saqué, y ya vamos a ir terminando, la pregunta, ¿qué le confió Dios a Moisés? El pueblo. La salvación de su pueblo. ¿Qué le confió Dios a Josué? La heredad de su pueblo. ¿Qué le confió Dios a David? Le confió gobernar a su pueblo. ¿Qué le confió Dios a Jesús? Salvar a su pueblo. ¿No es cierto?
No. En el principio era el verbo. Él le confió su palabra. Por eso es que Él es la palabra viva. Por eso es que la palabra nunca va a regresar vacía. Porque Él es fiel. Y si Él es fiel, por eso se le confió su palabra. Entonces, a Jesús se le confió su palabra. ¿Qué le confió Dios a los apóstoles? Predicar. Su iglesia. Por eso es que nosotros tenemos una responsabilidad bien grande. Como maestros, como predicadores, como apóstoles, o como el llamado que el Señor nos haya dado, tenemos una responsabilidad bien grande, edificar a la iglesia de Cristo. Entonces, Él nos ha confiado a nosotros eso. Entonces, Él sabe que nosotros somos fieles. Pero ¿sabía usted que usted es infiel? ¿Sabía usted que usted es infiel? ¿Sí o no? Sí. Porque somos infieles en todo, hermano. En todo somos infieles. Entonces, si nosotros estamos viviendo una vida en el Espíritu, la fidelidad es algo primordial que debe haber en nosotros. ¿Cuántos tenemos hijos? A nosotros se nos confió esa heredad. Y tenemos que llevarlos por un buen camino y enseñarles por un buen camino para que ellos aprendan a vivir una vida en el Espíritu. Y así podemos nosotros buscar y buscar que en la Biblia nos habla de cómo nuestro espíritu es. Pero habla muy poco, está escondido. Porque nosotros, pero por lo regular habla del alma. Pero como usted sabe que la palma de la mano tiene un lado y el otro lado también lo tiene, como la tortilla tiene un lado y tiene la otra, como el sándwich tiene un lado y tiene el otro. Entonces de los dos lados tenemos que ver nosotros. ¿Qué es lo que destaca a un buen lector? Un lector o alguien que lee y sabe leer, lee el párrafo, pero él encuentra en el párrafo lo que dice al principio y lo entiende. Entonces nosotros tenemos que buscar los dos lados de la escritura. Aquí me está diciendo que yo puedo ser manso y humilde, pero entonces tengo que averiguar cómo es que yo voy a ser manso y humilde. Entonces tengo que buscar esas dos palabras en la Biblia. Lo que quiero dejarle esta tarde yo a usted es que no se conforme con que este espíritu religioso lo tenga a usted pasivo. En usted hay una vida que el Señor depositó. Y esa vida le va a dar a usted el deseo de buscar lo que la palabra de Dios dice y que usted quiere tener el entendimiento de esa palabra. ¿Por qué? Porque si no, nosotros podemos buscar y buscar en la Biblia y nunca la vamos a entender. Pero nosotros debemos de tener entendimiento bíblico. Y el espíritu religioso lo que hace es que nos tiene pasivos. Ah, sí, está bien, mañana leo. El hermano Oscar nos dijo un montón de cosas hoy, pero mañana leo. Y mañana leo, y mañana leo. Se llega el otro lunes y le pregunto yo de qué estamos hablando y le apuesto que no sabemos. ¿De qué predicó el hermano Gatoño ayer en la mañana? No todos sabemos. Se nos olvida. Entonces, ¿cómo vamos a tener nosotros y vamos a conocer el pensamiento del Padre si nosotros no leemos? Entonces nosotros tenemos que leer. Y ese es el esfuerzo que yo quiero dejarle esta mañana, esta tarde, esta noche. Leamos la Biblia. Le voy a dejar una tarea. Lea el libro de Filemón. Nomás léelo. Y el otro día que venga, me dice que qué le dijo el Señor en todo eso. Porque el libro de Filemón tiene nomás un capítulo. Pero es tan profundo que usted va a entender lo que todo le pasó a todos los reyes de Israel en ese librito. Entonces, yo se lo dejo de tarea. Ahora, vamos a seguir la otra semana, pero antes de seguir la otra semana, déjenme le leo lo que dice la hojita aquí abajo. Para ya terminar, dice. Hay conductas religiosas. Dice Mateo 9:11, y cuando vieron esto los fariseos dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores?
Los fariseos trataban con frecuencia de atrapar a Jesús y pensaron que su relación con esta gente de baja vida era la oportunidad perfecta. Se preocupaban más por las apariencias de santidad que ayudar a la gente, de criticar más que estimular, de la respetabilidad externa más que de la ayuda práctica. Pero Dios está interesado en todos, incluyendo a los que son pecadores, a los que sufren. La vida cristiana no es contienda de popularidad. Al seguir el ejemplo de Jesús deberíamos anunciar las buenas nuevas a los pobres, solitarios y repudiados, no solo a los buenos, talentosos y populares. Entonces, si nosotros llegamos a entender que debemos nosotros iniciar a quitar ese espíritu religioso de nuestras familias, nosotros nos vamos a poder preocupar por los que están afuera. Mientras nosotros no nos preocupemos por los de la familia, vamos a hacer luz de la calle y oscuridad de la casa. Y eso es lo que quiere este espíritu religioso. Eso no es bíblico, pero para que lo agarre. Nosotros allá afuera somos unos amores, hermano. Allá nosotros demostramos todo lo que no somos en la casa. Pero en la casa es donde tenemos nuestro conflicto. Entonces, cuando yo le digo casa, estoy hablando de usted. Usted es casa, templo y morada del Espíritu de Dios. Si usted en su interior logra entender esto, usted lo va a desechar. Mientras usted en su interior no entienda este espíritu religioso, usted va a seguir siendo un cristiano religioso. Un cristiano que solo va a la iglesia, un cristiano que solo llega a los servicios, un cristiano que solo va a los discipulados, se sienta a escuchar al loco del hermano Oscar y me voy a mi casa y lo veo el lunes. Pues eso hablaba ayer el pastor, que un cristiano no comprometido, que nomás dice, guardo esto, hago esto, pero no quiero ser perfecto, no quiero. Exacto. Entonces, mire, el Señor nos está hablando. Yo cuando escuché al hermano Garduño dije, Señor hermano, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque yo estoy afectado por ese espíritu religioso, ¿no? Yo cuando él estaba leyendo el libro, dije, la verdad que yo soy un religioso. ¿Y sabe qué hace el espíritu religioso? Bloquea nuestro entendimiento. Tuve la oportunidad de hablar con un hermano en Cristo, fin de semana, y le pregunté yo esta pregunta: hermano, ¿dónde se congrega? Y él me dijo, pues me congrego en tal y tal parte. Y me devolvió la pregunta, ¿y usted? Y yo le contesté. Y le dije en los ministerios llamada final, usted es de esos que creen que la salvación no se pierde. Yo me quedé viendo. Usted es de esos que le dicen a ese hombre apóstol. Me empezó a arder el corazón, hermano. Pero así, pero feo. Y me empezó a decir, ¿y ustedes creen en esto? Explíqueme esto, me decía. Entonces le dije yo, mire, primeramente le voy a hacer dos preguntas. ¿Le han enseñado a usted sobre el tabernáculo? Y me dijo, no. Usted sabe que el tabernáculo está en los atrios, está el lugar santo y está el lugar santísimo. Usted sabe que usted tiene que confesar al Señor Jesús. Primero tiene que creer en su corazón y luego confesarlo con la boca para que usted sea salvo. Y en el momento que usted lo confiesa, usted es salvo, ya agarró la salvación y usted está en los atrios. Pero yo quiero llegar a conocer a Dios. Entonces tengo que pasar por el lugar santísimo, santo, y luego llegar al lugar santísimo. Y de aquí para allá, yo tengo que... Si yo me muero hoy, le digo, yo sé que yo llego al cielo. Y me dice, tampoco así, sí, porque yo ya soy salvo. Ahora, ¿dónde me van a poner? No sé. Entonces, ya cuando le empecé a explicar, él cerró su entendimiento y me dijo, no, todo eso está bueno, pero usted me quiere confundir. Le dije yo, amén. Entonces yo me di cuenta de que el espíritu religioso te ciega tu entendimiento y pones un bloqueo y no quieres saber más. No te puedo habilitar yo si tú no quieres ser habilitado. Yo puedo enseñarte hoy, pero si de ti depende que tú vayas y te instruyas a través del Espíritu y encuentres las preguntas que el Espíritu mismo te va a hacer que tengas para conocerte tú mismo. El hermano de Garduño dijo estas palabras ayer y me gustó. La Biblia habla de mí. Entonces yo tengo que conocer quién soy yo en Cristo Jesús. Volvamos al punto.
Dios es bueno, Dios es grande, Dios es poderoso, habita en el contrito y humilde de corazón. Ya entendimos que es contrito, ya entendimos que es humilde. Ahora, yo mismo tengo que saber si estoy siendo humilde con la demás gente. No los demás, yo mismo. Los demás van a dar testimonio de mi humildad. Y van a decir, ese hermano es bien humilde. ¿Sabe qué va a pasar cuando ellos digan eso? Mi hermano es bien humilde. Usted ya no se va a hinchar de orgullo, porque usted ya lo entendió dentro de usted. Es ahí el punto. Cuando nosotros llegamos a entenderlo dentro de nosotros podemos llegar a vivir una vida en el Espíritu y como nuestro Señor Jesús quiere que hagamos. Y no es fácil. Pero ¿qué dice la Escritura? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Ahí lo vamos a dejar y vamos a seguir la próxima semana. Acuérdense que la próxima semana es Ágape. Ya nos trajeron el pan. Ya trajeron el pan. Ya nos trajeron el pan. Así es que vamos a orar y nos vamos a despedir. Gracias, hermana, por venir. Que el Señor me la siga bendiciendo. Entonces, espero haberme dado a entender. Gracias, bendiciones, hermano. Te esperamos aquí el próximo lunes. ¿Verdad? Aquí hay algo que les quiero enseñar, ya se los enseñé, ¿verdad? Hermana Francis, ¿ya lo vio? Ok, este es el flyer que vamos a estar repartiendo de aquí a unos 2 sábados, creo. Involúcrense, vengan temprano, vamos a orar, quizás nos echamos un cafecito, un desayuno y ya luego nos vamos a entregar. ¿Ok? Ustedes son parte de esta actividad. Amén, así es que la próxima semana es Ágape. Incline su rostro ahí donde está y vamos a orar. Padre nuestro que estás en gloria, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Padre bello, te pedimos que esta enseñanza, Señor, pueda haber sido un clavo, Señor, que se pueda haber clavado en el corazón de mis hermanos. Padre, ahora depende de ellos, Señor amado, que ellos puedan entenderlo. Te ruego, Padre, en el nombre de